Buenas tardes, queridos amigos. Este es un nuevo programa de Tenemos Historia, el programa que hace ya 13 años hacemos con el amigo Emilio Perina, pero que hoy, el día de la fecha, sus tareas de funcionario le impide estar con nosotros, y es una lástima porque hubiésemos compartido una buena velada con un mutuo amigo que es el doctor Marcelo Joffre, doctor en abogacía, escritor. Y bueno, tenés tu perfil de historiador. Te vamos a tutear, Marcelo. Tenés tu perfil de historiador en este caso. Estamos recurriendo a tu vocación morenista. No, historiador no, porque para ser historiador el gremio requiere cierta rigurosidad, cierta severidad con la fuente. No hagamos usurpación de títulos honores, vos te podrías defender. Sí, pero yo en realidad me pasé mucho tiempo estudiando el caso de cuando escribí esa novela Mancha Venenosa, un poco la Revolución de Mayo, el Moreno y Goya, porque en realidad en el mismo momento en que acá se producía la Revolución de Mayo, Goya era el pintor oficial, claro, de Carlos IV y después de Fernando VII, ¿no? Que entre paréntesis, el otro día había ido a Arco, que es la Feria de Arco de Madrid. Sí. Y estaba con mi hijo del medio, Nicanor, que creo que lo conoces alguna vez. Lo hemos visto. Entonces estábamos sentados ahí en el Palace, que es donde llevan a los invitados. Arco invita a personas de todo el mundo, y estábamos sentados con mi hijo ahí, y en la mesa de al lado, en una mesa un poco más allá, estaba Carlos Pañi, charlando ahí con sus, que estaba justo era la semana que había estado Duhovne ahí. Pero en la mesa de al lado estaba justo Jorge Pérez, que es viste que cuando vas a Miami está el Pérez Art Museum. Ah, sí. Claro. Jorge Pérez, porque bueno. Claro, Jorge Pérez es el dueño del Pérez Art Museum. Ah, mira vos. Y entonces veíamos que se le acercaban artistas y le empezaban a hablar y le pasaban un poco el pañuelo, le daban charla, le hablaban de una cosa de otra, también galeristas, pero muchos artistas. Entonces mi hijo me dice, pero ¿vos te imaginás artistas de otra época haciendo esto? Y yo le decía, por supuesto, Andy Warhol no hacía casi otra cosa. Exactamente, sociales. ¿Cómo te imaginas que actuaban Velázquez y Goya? En ese caso eran los reyes a los cuales tenían que seducir. Ahora es al dueño del museo. Por supuesto. Pero más o menos toda la vida. Que en ese caso los reyes eran los dueños del museo. Claro, bueno. Bueno, más allá de esta digresión, entonces cuando escribí aquella novela, estaba por un lado Mariano Moreno y por el otro lado Goya, que era una situación más o menos simultánea. Y por eso me puse a estudiar estos dos fenómenos, pero no como historiador, sino como un novelista curioso que intentaba. Pero vos en el momento fuiste miembro de la Sociedad Morenista, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, me acuerdo que hace muchos años hablamos, también de este mismo tema, de Mariano Moreno y de la muerte de Mariano Moreno. Fue un episodio muy curioso ese, porque cuando yo estaba investigando lo de Mariano Moreno, había una persona que era el mayor coleccionista en la Argentina de documentos de Moreno. Eduardo Dunhofer. Eduardo Dunhofer. Entonces, con él era socio del Jockey Club y nos reuníamos en el Jockey Club porque él era un hombre ya muy grande. Sí. Y tenía 4 o 5 hijos. Y bueno, él sabía que tenía 80 y pico de años, sabía que eso se iba probablemente a dispersar una vez que él se muriera. Y no quería que se dispersara eso. Entonces tenía la intención de transmitirle en paquete toda la documentación a alguien. Y entonces, como advirtió que yo conocía bastante del tema de Moreno, quería que yo me quedara con todo eso, pero tampoco quería que yo me lo quedara gratis, quería buscar una solución económica que tampoco fuera y entonces nos reunimos un montón de veces ahí en el Jockey Club, reuniones que quedaron de pronto interrumpidas por la muerte de Dunhofer. Y entre la documentación que tenía, estaba la traducción del contrato social que había hecho Moreno, la Constitución Moreno, es decir, un antecedente
lo que después, digamos, fue con Alberdi en el 52-53, digamos, Moreno había hecho una constitución un poco a la imagen y semejanza de la Constitución norteamericana. Él había traducido, uno de los documentos era la traducción de la Constitución norteamericana y otro de los documentos era la Constitución en sí que había transcripto. Había un montón, cantidades de documentos, entre otros, por ejemplo, un mechón de pelo de la madre, Ana María Valle. Sí, Ana María Valle, sí. Una de las primeras mujeres en saber leer y escribir que tuvo Buenos Aires. Pero, Marcelo, vamos un corte. Esta, como habrán visto, es una introducción anómala para este programa, pero bueno, con Marcelo tenemos una relación de muchos años, o sea que esto va a ser un diálogo entre amigos. Volvemos en unos minutos con Tenemos Historia. Bueno, queridos escuchas, este es un nuevo bloque de Tenemos Historia. Hoy nos acompaña Marcelo Joffre en su cariz de morenista, hablando justamente de Mariano Moreno, porque bueno, la perspectiva de Mariano Moreno en los últimos años ha cambiado, con respecto a la que tenía Dunhofer en su momento, ¿no? Es decir, el descubrimiento de que el plan de operaciones no fue una redacción de Moreno, sino que fue una tergiversación de algunos carlotistas y prohispánicos para denigrar la figura de la Revolución de Mayo, ha cambiado un poco el panorama, porque todo el mundo lo veía, es decir, a través de todo lo que ha escrito Moreno, pero fundamentalmente lo veía un poco a través de este plan de operaciones. Como un jacobino. Claro, como un jacobino, como un adelantado a veces a su tiempo, que fue interpretado desde la derecha hasta la izquierda de distintas formas, ¿no? Pero bueno, si volvemos un poco a la figura de Moreno, hay que rescatar que, bueno, como vos estás diciendo, él dejó una cantidad importante de documentos, de escritos, tuvo posiciones bastante, que fueron paradigmáticas en nuestra historia nacional, como la representación de los hacendados. Sí. Pero antes de eso ya había tenido una defensa de los indios mientras estuvo estudiando en Chuquisaca. Claro. Sí, Moreno era un clásico liberal. Yo recuerdo, digamos, una discusión que tuve en televisión con Felipe Piña, ¿no? Porque Felipe Piña sigue afirmando que el plan de operaciones es que pertenece a Moreno. No, eso está completamente. Bueno, en realidad nunca se había, lo que nunca se había dicho es que fuera letra de Moreno. Porque eso estaba claro que no era letra de Moreno. Lo que se decía es que el plan de operaciones de algún modo había intervenido en la redacción Moreno. Y en realidad se había dicho porque en el momento ese en que aparece el plan de operaciones, el mes anterior, Moreno había pedido licencia y había estado como alejado de las funciones públicas, y entonces se suponía que había sido justamente para redactar ese plan. Ahora, Felipe Piña sigue afirmando eso, y lo sigue afirmando como en su momento lo afirmaba Galasso, por ejemplo. Sí, bueno, un montón de autores, sí. Porque toda la idea... Feynman. Sí, toda la idea de que Moreno pudiera ser, como dice Piña, el primer desaparecido, una especie de número cero de montoneros, para decirlo así, o un dirigista, como dice Galasso, un intervencionista, etcétera, lo sacan de un párrafo del plan de operaciones. Es decir, es lo único, pero un parrafito que son tres renglones. Sí. 3 renglones en un documento de 80, o más o menos, en donde que aparte siempre fue dudosa su autenticidad, y ahora, como decís vos, prácticamente estaría descartada. Entonces, se desmorona a partir de ahí la idea de un Moreno dirigista, de un Moreno intervencionista, de un Moreno antiliberal. Exactamente. Es verdad que era católico. Es verdad que era católico. Bueno, vos lo sabes muy bien, cuando traduce el contrato social, evita toda la parte anticlerical. Lo dice en el prólogo explícitamente. Sí, explícitamente. Él dice, de esta parte, Rousseau en materia religiosa desvaría. Claro, y por lo tanto eso pero sin embargo a Rousseau lo consagra como una de las grandes figuras de la intelectualidad. Ahora, las 2 o 3 piezas que vos mencionabas, la representación de los hacendados, en donde muy probablemente también haya metido Baza Belgrano, exactamente, ¿no? Sí. Ese documento que mencionabas en Chuquisaca, él, como se va a estudiar a Chuquisaca,
Se va becado, claro, sí. Igual mucho dinero no tenía, porque cuando se casa con María Guadalupe Cuenca, que era allá en Chuquisaca, una chica muy jovencita que tenía creo que 14 años cuando se casa con él, tienen que pedirle una especie de préstamo a la madre. Y la madre tampoco tenía demasiado dinero, era una mujer muy joven. María Guadalupe tenía 14, la madre creo que tenía 35, 36. Y se llamaba también Cuenca de apellido la madre, con lo cual permitiría inferir que probablemente María Guadalupe, la mujer de Moreno, era hija natural o tenía el apellido de la madre. Tenía el apellido de la madre. Sí. Y la madre, para poder darle una suerte de dote a Moreno, hipoteca la casa en Chuquisaca. ¿Y con quién la podía hipotecar en ese momento? Con la audiencia. Con la iglesia. Con la iglesia. Con la iglesia. La hipoteca, y después no la puede terminar de pagar. Y tenía un montón de hijas más ella. Ajá. También casaderas, ¿no? O sea que se vio en un problema bárbaro porque Moreno la agarró a María Guadalupe, se vino para Buenos Aires. Y se desentendió del problema. Sí, es más, no hay unas cartas que le manda la suegra reclamando dinero. Sí, por supuesto, claro. Hay unas cartas que le manda, porque encima los curas se la cobraron religiosamente. Y más aún, cuando se vende le venden la casa que estaba hipotecada, la rematan y la plata no alcanza. Y ella, cuando ve que ya se venía la debacle, arranca todos los vitrales de la casa para poder ir vendiéndolos de a poco, de a uno. Todo esto está en el expediente que obra en Chuquisaca, el expediente judicial. Sí. Ella saca los vitrales y entonces la iglesia va por los vitrales y también le incauta los vitrales y le remata los vitrales que ella había sacado para poder ir. Una pregunta, ¿la iglesia cobraba intereses en esos casos? ¿Corría intereses? Porque en realidad es siempre la discusión si la usura no es un pecado, ¿no? Parece que sí, no eran tan píos. No eran tan píos. Más ahí viene la palabra Montepío, ¿no? Sí, pero volviendo a lo que decías vos, era un verdadero liberal en el sentido completo de la palabra, porque ese escrito que él hace era para la eliminación de las mitas y yanaconazgos. Que era la base económica del Alto Español. Perú. Claro, el Imperio Español, el Alto Perú, la ciudad más rica del mundo, gracias a que necesitaban. Bueno, si uno va a ver hoy el Potosí era una montaña, hoy queda un agujero. Es decir, claro. Había una montaña de plata, de plata metálica y de oro, etcétera, y a lo largo de los siglos se la comieron, se la bajaron a punta de carne humana, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces eso, digamos, ahí está lo que hoy, con palabras de hoy, para usar una asincronía, pero con palabras de hoy sería la disposición del propio cuerpo, ¿no? Claro. Es decir, el pobre indio que lo tenían ahí en la mina 18 horas por día trabajando, no podía disponer de su propio cuerpo. Y ahí, digamos, la tesis de Moreno para recibirse de abogado es sobre esto, para que se elimine ese sojuzgamiento brutal, esa situación de esclavitud, ¿no? que vivía toda esta gente. Hay un tema que justamente, ya que nombrás la palabra abogado, bueno, tu profesión, en ese momento se limitó en Buenos Aires, y creo que en toda gran parte del imperio, se limitó la cantidad de abogados que podían ejercer, y Moreno es uno de los pocos a los que accede gracias a era muy joven, ¿no? sus dotes, sí, 20 y pico de años, 22, 23 años. Y en esa condición hace la representación de los hacendados, que es un escrito que en realidad es un escrito jurídico que se lo piden determinados clientes. Bueno, en realidad hay que explicar un poco la posición, creo que la audiencia, porque en ese momento estaba el pacto, nunca me lo acuerdo bien, Apodaca, que era el ministro español, que se ponen de acuerdo de que Inglaterra y España pueden, de que los súbditos ingleses pueden ejercer el comercio dentro de América Latina, dentro de la América Española, y que llega a Buenos Aires una nave, uno de los dueños de la nave era Dillon, que todavía la familia son descendientes de este Dillon original, y que
y que promueve, bueno, que pide, dice, bueno, quiero que cumplan el pacto, yo tengo mercadería inglesa y quiero venderla acá. Y entonces, claro, aparecen dos posiciones que todavía no la hemos podido levantar, de la que todavía no hemos podido superarla, de la que, bueno, vamos a hablar cuando volvamos del corte. Aquel Moreno actuó distinto del último Moreno. Sí, exactamente. De Guillermo. Exactamente. Este era proteccionista, el otro era liberal. Ok. Queridos escuchas, volvemos. Este es el segundo bloque de Tenemos Historia. El día de la fecha nos acompaña el amigo Marcelo Joffre, el doctor Marcelo Joffre, abogado, escritor, y en este caso estamos apelando a su rincón de morenista, ¿no? Especialista en Mariano Moreno. Y como decíamos recién, estamos hablando de la representación de los hacendados, que es el primer, bueno, es uno de los escritos, no sé si el primero, pero que hace acá... A favor del libre comercio. Sí, porque después, creo que el primero es un tema que tuvo con el obispo Lué, que después vamos a hablar, que es un tema muy, muy curioso, el obispo Lué. Y bueno, y entonces él está hablando a nivel del libre comercio. En ese momento aparece un grupo, cuando los ingleses ofrecen vender mercaderías, hay un grupo que dice no, esto nos va a fundir a todos, y él dice no, perdón, los ingleses nos van a comprar los cueros a mayor precio, debido a que ellos van a introducir mercaderías más baratas, eso va a mejorar, va a aliviar el bolsillo de la gente del lugar. Y bueno, es un tema que al final Baltasar Cisneros lo termina como dando una cuestión, una reacción intermedia. Sí entran las mercaderías, pero tienen que pagar más impuestos. En fin, tiene una situación más salomónica, para decirlo de alguna forma. Pero el escrito queda como defensor de una actitud liberal. Hay libre comercio, libre competencia, y todavía es, como decimos, una situación que sigue siendo conflictiva dentro del esquema nacional. Y hay otro escrito también jurídico de Moreno, como abogado, que es muy interesante porque es a favor de la libertad de los alquileres. Ah, mira vos. Sí. Increíble, porque si vos lo lees eso, parece que estuviera escrito para las leyes que después dictó Perón, porque dice, liberen los precios de los alquileres y las propiedades, la construcción de propiedades florecerá de modo inmediato. Uh-huh. Fíjenle precios determinados a los alquileres fijos y estatales, y se hundirá la construcción. Parece una cosa, uno lo lee y es absolutamente increíble, ¿no? Está bien, algunos me dicen, bueno, pero es un escrito jurídico, en definitiva él estaba defendiendo a un cliente. Probablemente Álzaga lo estuviese defendiendo. Pero lo dice. Sí, lo dice. Y después... Bueno, es que condice un poco con todas sus posiciones. Después, claro, las posiciones que él realmente adopta, porque ya te digo, lo que confunde la imagen de Moreno es... cuando le aplican el plan de operaciones. Entonces uno dice, bueno, esto es ¿cómo era? ¿Qué estaba pasando? Y realmente en todos sus escritos anteriores él defiende una posición liberal. Claro, y después hay, ya dejando de lado lo económico, varios artículos que escribió en la Gaceta sobre el tema de la libertad de expresión. Uh-huh. Sobre eso hay varios artículos, sí, en donde él lo que dice es, si no hay libertad de expresión, si el periodismo no puede expresarse libremente, no existe país, no hay país, ¿no? Otro de los escritos, y creo que fue anterior a la representación de los hacendados, es lo que hace defendiendo a los excesos del obispo Lué contra defendiendo una serie de sacerdotes que reclamaban contra la posición así hegemónica, dictatorial que tenía el obispo Lué y Riera, ¿no? Luis Riera. Sí. Que es muy curioso también. Bueno, recordemos que Luis Riera es una de los... No vamos a hablar de primeros apreciados, pero es una de las primeras... tiene una muerte muy dudosa el obispo.
El obispo, es más, hay lo que yo llamo la última cena autóctona, que debe haber sido es decir, el obispo, recordemos que el 22 de mayo es el que tiene la voz cantante en contra de este proceso libertario, que Castelli le rebate al obispo, y que después él lo que pretende, no, me voy a ir a la banda oriental que tengo, no, le dicen, no, usted se queda acá, y tiene toda una serie de enfrentamientos internos, y hay lo que yo llamo la última cena autóctona, que creo que es de 1812-1813, en donde curiosamente convoca a una serie de sacerdotes, entre ellos estaba Funes, no me acuerdo, había uno de los sacerdotes así más proclives a la independencia nacional, y al día siguiente aparece muerto, y aparentemente fue una muerte dudosa, por lo menos, probablemente envenenado. De hecho, todos los que participan de esta última cena fueron desperdigados por el país como para que meditaran. Ninguno fue sancionado, pero todos fueron desperdigados en distintos lugares para que meditaran sobre lo que habían hecho. Y nunca, y eso que el obispo está enterrado en la catedral, nunca se abrió el féretro para ver si es que tenía algún signo de envenenamiento. Nunca hubo autopsia. Y años después, vos sabés que cada tanto en Francia aparecen que, bueno, vamos a buscar restos de mercurio, de cianuro, lo que fuera, en los cuerpos de reyes y sus amantes, etcétera. Y acá el obispo Louis Riera murió en gracia del Señor, y nadie ha alterado después su cuerpo. Y justamente Mariano Moreno es el primero que se enfrenta al obispo en un escrito, y es el escrito que le gana fama como abogado, y es ahí donde lo termina contratando, muy famoso, donde lo termina contratando Álzaga, que era el mayor comerciante, el más adinerado de la época, y lo termina como teniendo su representante legal, un vasco, que es muy interesante la figura de Álzaga también, porque está bastante distorsionada la figura de Álzaga, porque uno no lo termina de ver como si fuese, es decir, yo lo veo como el primer independentista, y en realidad, más que independentista, crear una especie de Commonwealth, ¿no? Es decir, como ya habían hecho los ingleses, y estuvo la idea dentro de Jovellanos, etcétera, distintos liberales españoles. Ese era uno de los autores que más leía Moreno, ¿no? Exactamente, un tipo, el liberal, el más paradigmático de los liberales españoles. Y yo igual lo que distinguiría en el caso de Moreno y de muchos es la ideología liberal de la idea independentista, porque la idea independentista en ese momento era una idea relativamente light, ¿no? Sí, o sea, sí, no era claro que en ese momento quisieran una independencia. Él lo que tenía Moreno es que era anticarlotista, mientras que Belgrano y todo lo demás, todos veían la posibilidad de tener la Carlota como reina en ausencia de Fernando VII. Él no quería esa opción, probablemente también por la intromisión que hubiésemos tenido con los portugueses, es decir, porque evidentemente Carlota estaba casada con Juan VI de Portugal, que estaba en ese tiempo en Brasil, y los brasileros siempre tuvieron un espíritu expansionistas, miraban, de hecho invadieron la banda oriental en 1812 y hubiesen querido quedarse con una porción más importante de lo que era el virreinato. Entonces, fíjate que, digamos, algo que prueba un poco que Moreno tampoco veía a los españoles de un modo así como enemigos, es que cerca de más o menos 1807, no me acuerdo exacto la fecha, 1807, 1808, estaba trabajando como abogado ya acá, le manda una carta a Carlos IV pidiéndole trabajo en España. Ah, mira vos. Sí. Ajá. Carta que probablemente haya pasado por las manos de Godoy. Ajá. ¿No? Ah, sí. El príncipe de la paz, recordemos. Sí, el primer ministro. Lo que no se sabe, yo cuando escribí la novela hice un invento ahí respecto de esa carta, pero lo que no se sabe es si se la respondieron o no. Claro. Lo que no se sabe es si se la respondieron o no. Ahora, está claro, está lo que vos decías, por qué
el mito antiliberal de Moreno. Lo primero que vos decías es efectivamente lo central, ese plan de operaciones y esos 3 renglones. Pero después están los otros 2 hechos de los cuales algunos historiadores antiliberales y nacionalistas coligen, hacen como inferencias. Uno es la muerte de Liniers, porque de ahí ellos dicen, bueno, si decide del modo en que decidió la muerte de Liniers, eso probaría que era un verdadero jacobino, que tenía... En realidad la muerte de Liniers está firmada por todos. Sí, y aparte... Todos firman la muerte de Liniers. Y aparte, yo diría que un auténtico liberal en una situación revolucionaria en donde hay que cortar cabezas, se corta. Porque ¿qué pasó en la Revolución Francesa? Y bueno, ¿no? era el ejemplo más... hay una especie como de coping behavior, ¿no? Es decir, sí, que en la Revolución Inglesa. Si vamos a tener que hacer algo, y bueno, a ver cuál es la referencia. Y la referencia histórica más cercana era esa. Bueno, claro. Vamos a un corte, como ven, nos estamos extralimitando ante las señales desesperadas de Daniel Villarroel. Hay señales. Tenemos señales. Tenemos señales. Bueno, vamos a un corte y volvemos con Marcelo Joffre y Mariano Moreno. Bueno, queridos amigos de Tenemos Historia, este es un nuevo bloque que estamos compartiendo con el invitado de hoy, el doctor Marcelo Joffre, con el que estamos cambiando una serie de impresiones y de historias sobre la figura de Mariano Moreno, figura que, como decía al principio, yo mismo tenía cierto tipo de resquemor. El plan de operaciones me parecía algo tenebroso. Está bien que era una copia, bueno, de hecho, lo que demostraron después fue que el plan de operaciones estaba copiado de una novela, de la Marie de la Madeleine, Le Cimetière de la Madeleine, de un escritor francés que había sido traducido al español, y como hablaba de la prisión de Luis XVI y de María Antonieta y todos los avatares en la prisión du Temple en ese entonces, y todos los planes siniestros de los jacobinos y libertarios españoles, libertarios franceses para deshacerse de la corona y deshacerse del rey, bueno, tomaron textos tal cual, los copiaron, fue un cut and paste, ¿no? Lo copiaron y así se lo hizo circular, como diciendo, miren qué bárbaros estos porteños que quieren cortar cabezas, distribuir la riqueza de una forma así dictatorial. Y bueno, entonces, claro, uno tenía cierto tipo de impresión de Moreno. Y ahora, porque siempre eso fue un poquito el caballo de batalla después, o lo que más trascendió de la figura de Moreno, este plan de operaciones que para algunos era genial y para otros era tenebroso. Pero la mayor parte de la gente tenía como una contemplación, la mayor parte de los historiadores favorecieron esta idea de un plan... Sí, que aparte lo veían como una especie de economía de guerra, ¿no? Claro, economía de guerra, exactamente, como una economía de guerra. Si distribuimos los millones de pesos que tienen, no sé, 500 familias, con eso vamos a beneficiar a 1 millón de familias, cosas así muy... algunos quieren ver el primer esbozo de marxismo en esas... bueno, en realidad... El marxismo es una... Al pobre Marx, que se pasó toda su vida encerrado en la biblioteca de Londres. Para escribir Das Kapital. Sí, pero lo han transformado. Como dice Sebrelli, hay que ser marxiano, no marxista. Hay que ser marxiano contra los marxistas. Porque, sí, claro, él lo reivindica como método de trabajo y lo sigue reivindicando aún hoy, ¿no? Porque lo que dice es que, bueno, que la economía... siempre es el fenómeno y que lo otro son los epifenómenos. En ese sentido él es hegeliano, hegelo-marxista. Sí. Y él lo sigue reivindicando como método de trabajo, pero de modo furibundo contra los marxistas, que han reinterpretado a Marx de un modo completamente abusivo y lo han llevado para el lado de los tomates, ¿no? Sí, para el lado, bueno, sí, de revolución, de revoltoso. O sea, entre Marx y Stalin media una distancia, sí, que no puede ser salvada sin temeridad. Sí, exactamente. Bueno, pero estamos hablando de Mariano Moreno, ya nos fuimos a Marx, pero bueno, en fin, es una
Yo creo que el marxismo es una degeneración del ultraliberalismo, ¿no? Si uno quiere verlo de cierta forma. Bueno, pero por supuesto. Siempre fue la más izquierda, lógicamente. Sí, claro. El ultraliberalismo en la época de los jacobinos estaba a la izquierda del, por algo del Marx, rey. Por algo Marx decía que la dictadura del proletariado se podría implantar solamente en sociedades ultra sofisticadas. Claro, sí, eso se refería a sociedades industriales, claro, no en campesinados. Claro. Bueno, ya hicimos nuestra digregación. Pero bueno, volvemos a la figura de Moreno, y acá hay y hablamos varias veces de que era como el abogado elegido por Álzaga y especialmente lo defiende en una circunstancia bastante complicada, cuando en 1809 Álzaga comienza una revuelta en contra del nombramiento de Bernardino Rivadavia como alférez real. Sí. Que la figura de Bernardino Rivadavia, que en un momento fue muy enaltecida también. Fue un levantamiento. Pero fue un levantamiento porque al final... Un año antes justo de la Revolución de Mayo. De la Revolución. Y fue... lo que pasa es que la figura de Bernardino Rivadavia era un tipo muy discutido. De hecho, él se hacía pasar como abogado y no había cursado estudios de abogado. Nunca fue abogado. Una persona leída, efectivamente, aparte con mundo. O sea que vos lo que querés decir que hay una tradición ya de abogados que no son abogados en el poder argentino. Por supuesto, no lo tengo que decir. Creo que todo el mundo del otro lado sabe que hay una serie de abogados que no fueron abogados, o que al menos tuvieron poca... uno tendría que decir que no eran muy avisados en los estudios. Claro, solo leían la solapa de los libros de Llambías. Bueno, en fin, fíjate vos, pero y que digamos entre esa hipotéticamente falsa abogada, que no sé por qué no se siguió estudiando ese tema, yo creo que porque tendríamos una serie de problemas legales importantes, ¿no? Si uno que es presidente hace usurpación de títulos y honores, ¿no? Habría algunos problemitas. Pero justamente no le caía simpática la figura de Bernardino Rivadavia. Y tampoco le caía simpática a Mariano Moreno, y menos a Álzaga, que gran parte del problema que tiene en su momento es justamente contra la figura de Bernardino Rivadavia, y que después Bernardino Rivadavia se tomará la venganza, porque el que firma la orden de muerte de Álzaga es Bernardino Rivadavia. Claro. Sí. Era un personaje muy interesante, Álzaga. Era un personaje muy interesante. Sí. Y esa revolución fallida... Fue el primer conato, si queremos hablar no independentista, pero el primer conato para decir, bueno, vamos a tener algo de autonomía acá, ¿viste? Sí, claro. Esa revolución fue un intento en el que Moreno no solo estuvo como abogado, sino que estuvo un poco metido también. Sí. Ahí, lo que pasa es que zafaron porque bueno, las circunstancias hicieron que después momentáneamente zafaran, pero podrían haber ido todos presos. Bueno, Álzaga creo que lo mandan lo tuvieron en la Carmen de Patagones. Sí. Y después vuelve al año siguiente, y después ya de eso estuvo más marcado. Pero ahora llegamos al momento en donde hay otras circunstancias previas que tendremos que hablar de Moreno, que es su intervención durante las invasiones inglesas. Sí. Bueno, él en el libro que escribe el hermano Manuel Moreno incluye unas memorias que Manuel Moreno viajaba con Mariano Moreno cuando iban en el barco, ¿no? Uh-huh. Con donde finalmente después muere Moreno. Y escribe hay unas memorias de Mariano Moreno de cómo él vivió la revolución, las invasiones inglesas, y lo introduce ahí. Y son muy interesantes porque son casi te diría pinceladas costumbristas, ¿no? Uh-huh. Porque él escribe un diario en esa época. Sí, lo que me parece interesante porque, digamos,
creo que no adopta una posición, si mal no recuerdo, definida respecto Claro, en realidad, en un momento los ingleses andan a escribir The Southern Star, un diario en donde, dice, mirá, los españoles hacen esta macana, nosotros podemos decir, reivindicatorio de las costumbres británicas y la diferencia con las españoles. Y le piden a Moreno que la rebata, que escribe y él dice, no, bueno, lo dejamos así, lo dejamos ahí. O sea que no, tiene una actitud un poco timorata en frente a los ingleses, por más que confiesa haber llorado por la invasión inglesa. Sí, lo dicen esas memorias. Sí, lo dicen esas memorias. Y después de esto, ya hacemos un salto, hemos hablado de el famoso hecho de la muerte. El famoso hecho de la muerte, claro, que vamos a dejar para el último bloque, lógicamente. Claro. Bueno, y llegamos por fin al último bloque de este programa sobre Mariano Moreno, y lógicamente con el último bloque vamos a llegar a la muerte de Mariano Moreno, que, paso a que nuestro invitado de hoy, Marcelo Joffre, la gran incógnita nos pueda develar la incógnita. Bueno, es difícil develar la incógnita de si murió por muerte natural o lo mataron. ¿Cuáles son el argumento central de por qué podría haber sido una muerte natural? Estoy frente a un médico, así que corregime. Sí. Cuando él hace el viaje a Chuquisaca, cuando él va, hay un momento cerca de Tucumán que tienen que parar porque le agarra un ataque de reuma. Sí. Y están ahí como un mes parados y él no puede seguir porque es tan fuerte el dolor. Y tenía 20 años. 22, sí. Dicen que los ataques de reuma pueden llegar 10 años después a tener repercusiones cardíacas. Sí, eso, más años después, sí, porque el reuma afecta las válvulas. Y más o menos son 10 años después que se produce el viaje en el barco a Inglaterra cuando muere. Ese sería, digamos, el argumento más serio para decir, fue una muerte natural. ¿Cuáles son los argumentos del otro lado que uno podría adoptar para decir que murió? El primero y más extraño es el tiempo que tardan en llegar en verano hasta la costa de Río de Janeiro. Más de 2 meses. Los barcos, está bien, eran barcos de otro tipo. En verano no hay tormentas. Hay estudios que se han hecho que dicen que ese año tampoco hubo tormentas excepcionales. Entonces, ¿por qué tardó más de 2 meses el barco en llegar a Río de Janeiro? Cuando en realidad un barco en llegar a Río de Janeiro en esa época podía tardar 15 días. Bueno, la explicación que algunos dicen es que el barco iba y venía porque las dosis que tenían que darle de veneno necesitaban más tiempo de ida y vuelta y querían que muriera en alta mar. Claro, en alta mar. Entonces el barco no avanzaba, sino que iba y volvía. Esa es una primera, pero esto también se podría decir, pero también el barco podría haber seguido hacia Inglaterra, le iban dando de a poquito, pero claro, tal vez necesitaban la cuestión de Río de Janeiro por algo. Ahora, ¿qué pasó con Río de Janeiro? Cerca de Río de Janeiro se siente mal, piden para bajar y no lo bajan. Y ahí lo que está claro, lo que digamos no hay duda, porque lo dice el hermano en las memorias, que el capitán del barco le da un emético tartarizado, ¿sí? En una dosis excesiva. Esto parece bastante claro que se lo dio. Y que tal vez puede haber muerto por eso. Ahora, recordemos que Manuel Moreno fue químico y después fue médico. O sea que tenía una idea de qué es lo que le estaban dando. Ahora, la otra cuestión es que ese capitán no era el capitán habitual del barco. Del Fame.
Claro, o sea, el capitán habitual de ese barco era otro marino. Es una casualidad que estuviera en esa oportunidad esta persona, ¿no? Bueno, después hay otros pequeños episodios. Bueno, está el episodio de los guantes. Claro, que le manda lo que llamaban los mitones negros. Sí. Le mandan a María Guadalupe Cuenca un tiempito antes un pequeño, como un pequeño féretro, ¿no? Con guantes adentro, como anunciando la muerte de Mariano Moreno. Después hay otros episodios, como una carta de Saavedra, en donde dice, ya este demonio del infierno, ya nos hemos liberado de este demonio del infierno, cuando aún la noticia no había llegado a Buenos Aires, sí. ¿No? Y mandan ya otra delegación. Más o menos, pues, para hacer una sincronía de vuelta de las que tanto le gusta a Felipe Piña, más o menos como Graña con Nisman, ¿no? Que antes de que se supiera que estaba muerto, ya dijo, mañana, según la información que tengo, no va a ir al Congreso. Bueno, más o menos lo de Saavedra sería una cosa parecida. Unos días antes de que se supiera la noticia, ya estaba diciendo que estaban liberados de ese demonio del infierno. No, y mandan otra delegación. Sin saber qué es lo que había pasado, sin dar noticias, mandan otra delegación de Inglaterra. Entonces hay una cantidad de cuestiones que, y bueno, efectivamente después también está la cuestión de que Moreno les resultaba complicado. Moreno, Castelli y Belgrano, ¿no? Uh-huh. Pero Moreno era un tipo evidentemente complicado para el manejo que quería hacer Saavedra y toda la gente que estaba cercana a Saavedra. Ahora, si lo mataron o no, yo creo que va a quedar definitivamente como cuando lo mataron a Nisman, justamente, yo estaba unos días después en Bolonia y entonces fui a comer con Lori Sanata. Uh-huh. En Bolonia. Y le dije, ¿vos creés que esto se va a saber? Dice, este tipo de muertes políticas nunca se termina de saber quién lo mató. Y pasa un poco eso con lo de Moreno. ¿Por qué? Porque, como pasó con Aldo Moro, como pasan con ese tipo de muertes. Porque cuando la muerte se produce probablemente desde el Estado, puede ser que no, puede ser que sea una muerte por un suicidio o por una cuestión natural. Pero si intervino el Estado en esa muerte, como todas estas muertes que producen los rusos con veneno, justamente, o la muerte que produjo la del hermano de Kim de Corea en un aeropuerto, esas muertes en donde es un Estado el que participa, es muy difícil porque están como abroquelados, disponen de elementos tales, digamos, el poder, que hace imposible pedirles información, allanar. Sí, tienen cosas. Tiempo, porque aparte están en el poder y van a estar por un tiempo más en el poder. Y entonces mientras están en el poder pueden destruir documentaciones, pueden matar testigos, pueden eliminar. Entonces se hacen las muertes en donde el Estado participa resultan casi imposibles de develar la autoría, ¿no? Cuando, justamente, si volvemos a la analogía, cuando muere Nisman, el artículo que escribí esa semana fue igual que Mariano Moreno, como Mariano Moreno, porque dice una analogía, estos tipos, bueno, es lo que estaba diciendo, aparte hago una enumeración de cantidad de muertes inexplicadas relacionadas, yo qué sé, ahora me viene a la memoria Satanowski, el caso sobre la razón, sí, que investigó justamente Walsh. Claro, que escribió Walsh, claro. Sí. Bueno, una cantidad de casos que uno se sienta, hace memoria en 10 minutos. Lourdes Di Natale. Lourdes Di Natale, exactamente. La secretaria de Cunioli Barona. De Cunioli Barona. O amante o secretaria, algo bueno, eso nos podemos hablar. Sí. Creo que tuvo un hijo incluso. Ajá. Sí, tuvieron un hijo. Sí, no, pero era secretaria de... No, o secretaria de Yoma y amante de Cunioli Barona. Claro, algo así. Claro, cosas así. Hubo un montón, hay un montón en la historia. El brigadier Echegoyen.
Claro, ¿Se suicidó? ¿No se suicidó? Una cosa muy extraña. Entonces, es verdad, Diero, es muy difícil este tipo de crímenes con connotaciones tan públicas y con connotaciones tan políticas. ¿Qué se va a saber? Hubo un montón de periodistas en los últimos años muertos por el mundo con dosis de veneno raras, con cosas así, que tenían que ver justamente con cuestiones relacionadas que eran antiputinistas. Digamos, era gente que estaba en contra de Vladimir Putin. Y apareció una periodista famosa, después un periodista que a su vez estaba investigando lo de esta periodista, también le pasó una cosa parecida. Es verdad que apareció muerto un día para el otro, que conmocionó Rusia, pero bueno, pero parecía una muerte natural y así efectivamente. Bueno, en fin, tema arduo, parte de nuestra historia. Pero lo interesante también es que quizá la historia argentina se inaugura con una muerte dudosa y con una muerte política. Yo lo que siempre sostengo que me parece que en los países que han progresado la violencia se da de modo más explícito y más generalizado y de una sola vez. En Estados Unidos tuvieron, digamos... Sí, mataron 5 presidentes. Mataron 5 presidentes y la guerra civil. Sí. La guerra civil, o sea, era clarísimo el norte contra el sur, se peleaban, unos tenían una idea clara, el agrarismo, el conservadurismo, los otros eran progresistas e industrialistas. Ganaron unos y ganaron unos. Sí. Y está en la película Pandilla de Nueva York. Sí. En España pasó un poco lo mismo. No es como que se tergiversan las muertes, se da vuelta bien, está lo de Kennedy, ¿sí? Y que nunca se terminó de saber del todo, pero más o menos, digamos, es explícita la violencia. En la Argentina está como diseminada por todos los ganglios del cuerpo argentino. Con una línea fractuosa. Sí, y esa muerte de Moreno quizá es como el hito inaugural de esa suerte de carcinoma, ¿no? Que va infiltrando, de tumor que va infiltrando el tejido social argentino. Claro. Bueno, una conclusión brillante. Marcelo, muchísimas gracias por tu presencia. Y bueno, la semana que viene trataremos de estar acá con Imperdonable Emilio. La ausencia de Emilio. Bueno, podemos perdonarlo. Su trabajo de funcionario lo tiene muy distraído. Aparte me había prometido que iba a venir, de modo que no hay indulto posible. Bueno, muchísimas gracias y la semana que viene estaremos con todos. Gracias por la invitación. Por favor. Thank you.